Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria. 942 22 96 00. Sing out. Oh, 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 don't wait for England to chime, not for your heart or mine. I know time is never kind. You missed your Las drogas han estado, están y estarán siempre presentes en la sociedad. La intervención ante las mismas ha tenido, tiene y tendrá diferentes aspectos en función de las muchas variables determinantes de los consumos en cada época histórica de actuación. Lately I found myself in doubt, asking myself what it's all about. What am I doing here? What's this leading to? What's the point of all? Generalmente, cuando hemos oído hablar de adicciones, hemos pensado en sustancias como alcohol, cocaína o cannabis. Pero hoy tenemos que hablar de trastornos adictivos, de conductas adictivas, de adicciones con sustancia o de adicciones sin sustancia. Hace ya muchos años se denominaban este tipo de problemas toxicomanías, luego se habló de drogodependencias, luego se habló de trastornos adictivos. En la actualidad, desde el punto de vista técnico, hablamos de adicciones, o bien con sustancia, o adicciones sin sustancia. ¿Por qué? Porque el avance de la neurobiología cerebral ha demostrado que los centros donde se generan este tipo de alteraciones de la conducta son los mismos, haya sustancia o no haya sustancia. Por lo tanto, hoy en día tiene más importancia las adicciones sin sustancia, los cambios de la conducta en las personas, los cambios, lógicamente, comportamentales, la personalidad, etcétera, etcétera, en una sociedad muy inestable y muy cambiante. Pues habitualmente son personas que tienen baja autoestima, que tienen afán de notoriedad, ser conocidos, ser queridos, ser admirados, estar, digamos, dentro del grupo con conocimiento personal, depende en este caso de las tecnologías, en otros casos adaptarse a modelos de alguna forma, digamos, imaginarios. Tendríamos los trastornos de la alimentación, que evidentemente se buscan estereotipos para sentirse afiliado a un grupo concreto de personas. Habrían otras personas que querrían obtener ganancia porque les gusta el riesgo y habría adicción al juego en muchas ocasiones, o en el caso de un adolescente, si le ofertan vía internet 50 euros para jugar a un juego en línea en póker, ¿cómo va a rechazar un adolescente 50 o 10 euros para jugar, ¿no? Evidentemente la autoestima en primer lugar, segundo lugar personas que no tienen facilidad para relacionarse y que buscan además una satisfacción inmediata. Francisco Jesús Bueno Cañigral es el jefe de servicio del Plan Municipal de Drogodependencias, Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas en Valencia. Participó en el curso celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Ciberbullying y Adolescencia, la responsabilidad educativa en la era digital. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. Bueno Cañigral impartió la ponencia Ciberacoso y nuevas adicciones, estrategias de prevención e intervención pública.
A lo largo de la charla hablamos con él de la neurobiología cerebral, o dicho de otra manera, de lo que producen este tipo de adicciones, como son las tecnologías, internet y las redes sociales en el cerebro. Pues lo explico comparativamente cuando una persona hace ejercicio físico. Una persona se levanta por la mañana, hace ejercicio físico y en su organismo aumentan una serie de sustancias. Aumentan las endorfinas y tiene sensación de que no le duele nada. Aumenta la dopamina, que es otra sustancia que da sensación de bienestar. Aumenta la serotonina. Aumenta, lógicamente, las catecolaminas, otra serie de sustancias que nos ponen en alerta. Por lo tanto, hacer ejercicio por la mañana es satisfactorio porque nos despierta todo nuestro sistema de neurobiología cerebral, nuestros círculos cerebrales de la recompensa. Si una persona utiliza cualquier tipo de tecnología de la información y la comunicación y tiene 250 contactos, piensa que tiene 250 amigos. Está ganando, es conocido. Si sube una foto, o 5, o 10 o 15 y la comparte, está dentro de un grupo social. Es querido, es admirado y le aumenta la dopamina. Aumenta su autoestima personal porque está dentro de un entorno agradable. Por lo tanto, su neurobiología cerebral tiene la misma reacción que si consumiera cualquier tipo de sustancia o si hiciese ejercicio físico o si tuviese una comida placentera o relaciones afectivas, relaciones sexuales o relaciones sociales satisfactorias. Es el mismo mecanismo neurobiológico cerebral. Existen una serie de test o parámetros que se pueden utilizar para detectar este tipo de situaciones adictivas y sobre todo en los adolescentes. Hay una serie de ítems de tiempo de dedicación, de tiempo, digamos, de uso de ciertas tecnologías, ciertas actitudes y en función de la tecnología, del tiempo, pues al final se valora si hay un uso adecuado o hay un abuso o un uso, digamos, incorrecto. ¿Cómo se previene esto? En primer lugar, con información. Tenemos más medios que nunca, tenemos más información que nunca y tenemos más comunicación que nunca. Es imposible alcanzar todo el conocimiento de toda la información que tenemos. Por lo tanto, hay que aprender a seleccionar la información. Y luego, cuando se compra cualquier tipo de aparato, hay que saber para qué se utiliza ese aparato. La pregunta sería, ¿un niño de 10 años necesita un smartphone con 10 o 15 aplicaciones de diferentes cosas, de meteorología, de periódicos, de bolsa, de deportes, etcétera, etcétera, etcétera? Necesita cámara de fotos, necesita WhatsApp, necesita SMS, necesita teléfono. Por lo tanto, se previene en primer lugar con información. En segundo lugar, con formación. Las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta extraordinaria. Desde nuestra casa podemos acceder a un montón de información. Desde un smartphone podremos acceder a un montón de información. El porcentaje, digamos, de validez de esa información va a depender del uso que nosotros hagamos de ella, porque evidentemente hay páginas absolutamente extraordinarias, pero también hay cosas absolutamente negativas. Por lo tanto, la mejor forma de prevención es la información, la formación, el uso correcto para la actividad que vamos en ese momento a realizar. Información clave para prevenir caer en estas adicciones y, como siempre, hacer un buen uso de esa información. Come so far
feel so real. All this time I've been waiting for it. Who we are, where we're going to. Este doctor en medicina y cirugía nos muestra la diferencia existente entre el acoso tradicional y el ciberacoso, tema protagonista en este curso de la WIMP. El ciberacoso es un problema propio de los adolescentes porque se cobijan, en primer lugar, en el anonimato, después lo consideran como un acto, digamos, reivindicativo de su situación y lo que transfiere de fondo es una alteración de la propia personalidad. Estamos hablando de que tenemos una sociedad donde lamentablemente las capacidades, sobre todo evolutivas, de muchas personas se están modificando de forma permanente. Pongo un ejemplo en este sentido. Si usted consigue las cosas de forma inmediata, no valora nada lo que significa el esfuerzo. Ponemos la inmediatez y aquí ponemos el planteamiento de la recompensa en diferido. Una persona se esfuerza, trabaja, estudia y obtiene una gratificación. Si yo en un clic tengo 240 contactos, si yo mando una foto, si yo acoso a una persona y lo ven 100 personas, si yo subo una foto comprometida de una persona y se convierte en trend topic dentro de las redes, etcétera, 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 todo eso produce una serie de alteraciones en la persona, dentro de su propia personalidad, que al final se retroalimentan. Y es un problema de trastorno de personalidad y de conducta. Who we are, what we're going through. And all this time spent saving for it. Nada mejor que una situación real para entenderlo y ponernos en la piel del otro. Cuando una persona, por cualquier razón, dentro de un grupo, tiene alguna característica diferenciadora del grupo y alguna persona coge y a ese, sea chico o sea chica, pues algún factor suyo, personal, pues evidentemente lo quieren resaltar. Pongo ejemplos típicos de escolares. Gordito, las gafotas, esta que ha estado enferma de tal cosa, y se dice, e incluso si sales con este te voy a romper la cara. O sea, hay muchas conductas, muchos comportamientos, e incluso en ocasiones, digamos, más graves, más de llegar al insulto, etcétera, etcétera, que se convierte en una actitud reiterativa, desde el anonimato. No cuesta dinero, simplemente es escribir frases en ocasiones insultantes, es utilizar imágenes, a veces incluso manipuladas, y a partir de ese momento ir introduciendo dentro del ámbito en el cual se está diferentes tipos de mensajes que son absolutamente lesivos. Los profesores tienen que estar muy alerta dentro de las aulas. En primer lugar, está prohibido llevar los aparatos de telefonía móvil en las aulas, pero tienen que estar muy alerta de cuando hay una persona, por ejemplo, pues una persona inmigrante, una persona de color, etcétera, etcétera, o una persona tenga unas características físicas específicas, ¿no? Que a esa persona, pues en un momento determinado, pueda ser centro de ciberacoso por parte de los semejantes. Run away with me. Lost souls in revelry. Running wild, running free. And you quit, you and me. I said, yeah, living like we're renegades. En
En el ciberacoso no hay estadísticas fiables que reflejen datos de su presencia en España. No, porque igual que el acoso, digamos, físico, presencial, el acoso virtual termina siendo a su vez acoso físico, porque una persona hace una heroicidad en la red y luego la tiene que contar, ¿no? Alardea dentro de su entorno que le está amargando la vida a este compañero o a esta compañera, y se convierte el acoso tradicional vis a vis, se convierte en acoso virtual y luego, una vez hecho acoso virtual, pues se convierte en acoso vis a vis y se delata, ¿no? El ciberacoso no hay estadísticas fiables, se hablan de porcentajes, digamos, en función de los colectivos ciudadanos muy variables. Yo no me atrevo a dar porcentajes exactos porque los estudios epidemiológicos son bastante variables. Lo que sí que es cierto es que hay mucha sensibilización social ante un fenómeno creciente. ¿Por qué? Porque las tecnologías son extraordinariamente buenas para el uso correcto que se les tiene que dar. Lo que no tiene ningún tipo de sentido es que dentro de un ámbito escolar, dentro de un ámbito educativo, se utilicen este tipo de herramientas para acosar a las personas. ¿Qué ocurre? Que como vivimos en una sociedad competitiva, en una sociedad donde el tener es más importante que el ser como persona, pues eso está en aumento. Tengo más poder porque domino más y soy el líder del grupo. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. And though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Estuve hace poco en una tesis doctoral sobre las relaciones interpersonales en las aulas y curiosamente los acosadores son líderes dentro de determinado segmento, digamos, educativo. ¿Por qué? Porque de alguna forma son los desenfadados, son los que plantan cara a los demás, etcétera, etcétera. Killing me to see you this way. Muchísimas gracias a ustedes. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Da 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 da. Da 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 da. There's an old voice in my head that's holding me back. Nuestra jornada en la WIMP culminó con la entrevista que hicimos al secretario del curso, el doctor en Filosofía y Letras, José Luis García Martínez. Su sesión llevaba por título Pantallas y violencia, una propuesta junto a Byung-Chul Han. Comenzamos con una pregunta muy directa y por la que teníamos gran curiosidad y que os lanzamos también a vosotros. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué la vida se apaga cuando las pantallas se apagan? Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a pensar cuántas pantallas tenemos en casa. Piensa, llegas a casa, tienes la pantalla, prácticamente equivaldría a lo que es un templo, porque el sitio principal es una gran pantalla. Pero además en cada habitación tenemos más pantallas. Pero es que además vamos al baño y a veces llevamos la pantalla también. Entonces, la ansiedad que nos genera no tener pantallas, la ansiedad que nos genera quedarnos sin batería. ¿Qué nos sucede cuando nos quedamos sin batería? El mundo se nos viene abajo. Y esto estamos hablando de gente que tenemos ya cierta edad y hemos sabido vivir sin estos dispositivos. Pero los chavales, la posibilidad de relacionarse, la posibilidad de ser reconocidos. Hay un término que me gusta. Ellos tienen la violencia del consenso, de estar siempre en ese grupo metido. Si no se comunican, no existen. Entonces, cuando la pantalla se apaga, yo no existo. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. Analizamos otra parte del título de su ponencia, Pantallas y violencia. ¿Qué relación tienen? La primera relación que hay es que no tienen relación. Me explico. Si yo, por ejemplo, agredo a alguien y estoy cara a cara con él,
lo más probable es que mi forma de agresión me frenara más. Si tú ves el rostro de a quien estás golpeando, te paras, porque el rostro me interpela a ser ético. Levinas decía, el rostro del otro es lo que me hace, es la ética. Sin embargo, cuando estamos hablando de dispositivos, de pantallas, yo puedo dañar como hasta ahora no se podía dañar, porque daño la reputación, daño la imagen de esa persona. Normalmente las chicas es en redes sociales y a través de WhatsApp. Los chicos son más a través de imagen y vídeos. Pero lo que estás atacando es tu reputación, la necesidad de ser aceptado socialmente. Cuando tú llegas ya al instituto, ha sido la pantalla la que ha generado que los demás se rían de ti porque te han visto en cierta situación, porque te han hecho cierto tipo de truco, porque te han puesto una nariz como tal. Juegan contigo, entonces es la pantalla la que genera la violencia. Y aún más, la genera de forma desde el anonimato y quitándonos la empatía. Porque en realidad, si tuviéramos que hacerle daño con un puñetazo, no seríamos capaces. Es a través, la pantalla es violenta porque nos aleja del daño que causamos. Los jóvenes usuarios de las redes son evaluados por el resto en todo momento. En ocasiones, su éxito social, su aceptación depende de ello. Y esto, lógicamente, les puede hacer mucho daño. Pero tenemos que hablar de otro factor que se da en Internet y que también es muy dañino, la manipulación. La manipulación se da en relación con el diferente. Históricamente, el bullying, el acoso, se ha dado con aquel que era diferente dentro del centro. Antes nos decían el gordito, el gafotas, yo tenía acné y aparato en la boca y también era complicado. Entonces es aquel que tiene alguna diferencia de la que podemos resaltar con tal de sacar bromas, de reírnos de él. Así es como se trabaja en este aspecto. ¿Hay manipulación? Por supuesto que hay manipulación en las redes. Todas las empresas de Coca-Cola, todas las empresas están metiendo grandes campañas, pero la cuestión ya no es solo que estas campañas, sino que están generando ciertos ideales que a los chavales se quieren parecer. Y además es que no solo se quieren parecer, sino que interactúan con ellos. Yo, por ejemplo, me gustaba mucho el baloncesto de crío, me gustaba Magic Johnson. Pero yo no podía compararme con él en el día a día. Los chavales ahora saben todo el día lo que pasa con Cristiano Ronaldo, saben lo que pasa con esos jugadores y quieren tener sus cochazos. Entonces, ¿hay manipulación por las redes? Por supuesto que sí. Han nació en Seúl, Corea del Sur, en 1959, un filósofo que escribió su tesis sobre Heidegger y que nos hace una propuesta muy provocativa. Porque nos plantea que nos volvamos idiotas. Nos dice, lo que nos hace falta es ser idiotas digitales. El único que puede ser libre es aquel que no sepa nada de informática. Aquel que puede vivir sin estar atado a esa manipulación. Sin esa violencia del consenso, esa violencia que te obliga a ser como los demás quieren. Entonces es el idiota, el que no sabe, el que no tiene ninguna presión. Lo que pasa es que me parece que ser un idiota digital ahora mismo tiene muchos costes, en especial para los padres que tienen que educar. Pero bueno, con todo es una idea sugerente. Este mundo digital cambia nuestra conducta, nuestra percepción, nuestra sensación, nuestro pensamiento y nuestra convivencia. Vivimos embriagados con este medio sin que podamos valorar realmente las consecuencias que ello conlleva. La embriaguez es cuando algo te gusta y tienes de alguna manera tienes una buena relación con ella y te hace ver el mundo de forma muy positiva. El mayor riesgo que podemos tener con esta embriaguez digital es que consideremos que todo lo digital es bueno, que tenemos que movernos por lo digital todo lo que podamos, que tenemos que estar conectados todo lo posible. Ese es el gran riesgo en el que nos movemos. Y lo interesante es no embriagarnos, porque luego puede ser que la resaca, como puede ser el ciberbullying, sea muy muy fuerte. Queremos terminar nuestra agradable charla formativa con José Luis García haciendo un diagnóstico de la situación actual en lo que respecta a este tema del ciberbullying y adolescencia, la responsabilidad educativa en la era digital. Lo digo por lo que estamos viendo en el curso. Tenemos a profesores muy motivados que quieren saber más,
porque están completamente desorientados en el tema. Tenemos también cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí lo quiero decir, están haciendo un esfuerzo enorme, porque lo que ellos ven por internet no lo aguanta todo el mundo cuando están buscando. Y hay que dar mucho mérito a lo que hacen. Pero también se ven muchas veces atados por estos límites entre libertad de expresión y derecho a la intimidad. El legislador tendrá que plantear todas estas cuestiones. Tenemos también en el curso investigadores sobre temas de reconocimiento. Tenemos también de varias disciplinas. Tenemos padres, pero sobre todo lo que hay es mucha desorientación en el tema y ganas de aprender mucho. El ciberbullying es un fenómeno, un problema que debe visualizarse. Y como nos señalaba el profesor Isidro Catela Marcos, debe verse a nivel universitario, a nivel académico, incluso a nivel científico. Los medios de comunicación debemos informar sobre ello como medios que somos y darlo a conocer y darle el protagonismo que le corresponde y no dejarlo pasar por alto. El ciberacoso es una realidad y está presente en el día a día de muchos niños y jóvenes y por ello debemos entre todos pararlo. Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria. 942 22 96 00.